Mediante este elemento logramos ver hacia afuera, pero también ser observados. La ventana. Mirar por una ventana podría constituirse como un premio dentro de una oficina. Un acontecimiento cotidiano, pero un lujo que no todos se pueden permitir. La ventana es un límite físico donde se manifiesta el concepto de privacidad. Donde encontramos la parte interior de una persona, su familia y amigos. La ventana es una abertura pequeña que nos deja ver el mundo individual de cada habitante. La sociedad ha buscado proteger su privacidad a ojos ajenos a los que le rodean. Pero han introducido al observador más poderoso en sus viviendas, el teléfono inteligente. Que recaba información económica, social y profesional, ya no solo se limita a ver como en una ventana. Crea una base de datos de las personas, para conocerlas, y así poder deducir sus intereses y ofrecer contenido a su medida. La ventana sirve para dejar entrar el aire, la luz, regular la temperatura, y observar el entorno. En el siglo XIII a.C., las primeras ventanas eran simples aberturas en la parte superior del techo. Pero más tarde las ventanas pasaron a los muros y fueron tapadas por pieles de animales. Hasta que comenzaron a utilizar pequeñas piezas translúcidas, como cuernos, fengita. E incluso el papel. Con la fabricación del vidrio en el siglo XVI, su evolución no ha sido mucha. Para el arquitecto Santiago de Molina, la falta de una ventana es el primer símbolo de pobreza. Y tener ventanas es ya un lujo en sí mismo. Les comparto lo manifestado por el arquitecto en su publicación titulada Sin ventanas no hay arquitectura. Cuando popularmente quiere menospreciarse una construcción moderna, es llamativo que se aluda primeramente a la pobreza que supone su ausencia de ventanas. Nadie parece tener verdadero aprecio por una casa sin ventanas. Tal vez porque la ventana, en cualquier rincón del mundo, constituye el primer lujo del habitar. El único lujo razonable. Pero si se piensa, las ventanas son en realidad prescindibles. El aire y hasta cierta penumbra entra por las rendijas o la puerta de la más primitiva de las cabañas. Podemos desterrar el uso de la ventana en camarotes de barcos de tercera, en celdas de castigo y en condiciones aún más extremas de habitar como son las cabinas solares y los hoteles cápsula. Y no por ello dejar de ser plenamente humanos. Puede decirse de otro modo, podemos prescindir de la ventana pero no de la puerta. Porque sin la puerta no sería posible refugiarnos en un interior. La puerta tiene algo tan inconsciente e inevitable que la emplean sin esfuerzo pájaros, conejos o animales en cada uno de sus nidos, guaridas o tiendas de campaña. Por instinto. Sin embargo, la ventana es la primera opción innecesaria de la construcción. La ventana es el primer objeto fastuoso de toda obra y por ello indudablemente está en el origen de la arquitectura, un acto que nos devuelve parcialmente al exterior dejando atrás la puerta. Así, y una vez decididos a cometer la arbitrariedad de abrir ese hueco fundacional, comienza uno de los más hermosos encadenamientos de la lógica por evitar que entre el frío o el calor. Que el agua no se cuele sin querer, que resguarde nuestra intimidad o que las vistas sean lo más placenteras posibles. Con la ventana comienza el ornamento, que como puede imaginarse a estas alturas, es la verdadera y profunda explicación de la pervivencia del oficio del arquitecto. En definitiva, la ventana que inició como un simple agujero en una pared, que no era una pared como hoy lo conocemos. Ha ido evolucionando, en formas, tamaños, materiales, formas dinámicas de funcionamiento. Como símbolo socioeconómico, que define la importancia de su presencia y lo que simboliza su ausencia. Para complementar este video, en la descripción encuentran un enlace a la versión escrita en el blog. Recuerda suscribirte a Blog Arte Plus, deja tu opinión en los comentarios.